un clic en su dispositivo de pantalla usted entra en la sonosfera digital. En el día y hora de su preferencia, las noticias, los testimonios, el análisis, la crítica constructiva y la opinión tienen un espacio en su plataforma de podcast con Andrés Barrio Rubio en Panorama Digital. La realidad social se interpreta con Andrés Barrio Rubio, una voz que trae el podcast a sus sentidos. Ya llegó, ya está aquí, Andrés Barrio Rubio con Panorama Digital. Hola, hola, señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. A partir de este momento, llevamos a su zona esfera digital el podcast a sus sentidos. En su dispositivo digital, damos entrada a las noticias y los hechos de interés en las plataformas de Spotify, Apple, Podimo, Amazon, YouTube Studio y demás escenarios en donde les mostramos el panorama digital de los colombianos. La realidad social tiene un punto de encuentro, análisis y opinión con Andrés Barrio Rubio, escenario sonoro en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital. Bienvenidos. Andrés Barrio Rubio, su voz está en cada rincón. Lleva el podcast a tus sentidos, un viaje de emoción. Desde Spotify a Apple, en Podimo o YouTube, con su estilo único, conecta el sonido a tus oídos. En cada pantalla, en cada dispositivo, su voz se escucha claro en un clic. Andrés Barrio Rubio es la voz que te acompaña, disponible en Spotify, Apple, Podimo, Amazon, YouTube y todo el ecosistema digital. Las acciones del gobierno del cambio se caracterizan por la falta de transparencia y claridad. Si el objetivo es restringir las actividades del ICETEX y al mismo tiempo ofrecer matrículas gratuitas en las universidades públicas, esto debería declararse abiertamente. Las medidas tomadas en contra de la educación privada y de las instituciones educativas en Colombia indican que el objetivo primordial del gobierno del cambio es eliminar la oportunidad de estudio del colectivo social. El desconocimiento y la mala gestión que caracterizan al progresismo socialista hacen evidente que la izquierda desprecia a los estudiantes financiados por esta entidad y les guarda rencor por haber elegido estudiar en una universidad privada. Peligroso resulta que tome carrera en el país una ideología que es altamente tóxica y paso a paso está acabando con todo lo que funcionó por años. El que sabe, sabe, Andrés Barrio Rubio, una voz con imagen y credibilidad. El nuevo objetivo del gobierno de la ignorancia es la educación. Su decisión de arremeter directamente contra el ICETEX y las universidades privadas ha despertado inquietud por las implicaciones que esto trae para el futuro. El nombramiento de José Daniel Rojas, que carece de cualquier competencia necesaria para el cargo como ministro de Educación, indica que el objetivo de Gustavo Francisco Petro Urrego es desmantelar gradualmente el sistema existente para crear el caos, el malestar potencial entre más de 200.000 colombianos afectados con la crisis
podría tener un impacto significativo en las elecciones de 2026. La intención de eliminar todos los sistemas eficaces ha llevado a la izquierda a dirigir su atención en la educación privada colombiana. Esto se está haciendo limitando la disponibilidad de créditos, lo que restringirá el acceso a las universidades de los jóvenes de estratos socioeconómicos más bajos. Andrés Barrios Rubio está a un clic de distancia, con panorama digital. La justificación que da el gobierno a sus acciones y reformas es cada vez más insostenible. La búsqueda de políticas progresistas es una estrategia riesgosa con el potencial de costos significativos para el país. La decisión de apuntar al ICETEX como la próxima institución a destruir demuestra que el Pacto Histórico por Colombia confía ahora en la educación como fuente de beneficios personales para el Ejecutivo, con la intención de utilizar las instituciones asociadas para crear una bolsa de empleo que sirva a los intereses y ambiciones de los amigos y compinches de su presidente. La última maniobra de Gustavo Francisco Petro Urrego es vista como un nuevo engaño a los estudiantes y jóvenes que aspiran a convertirse en profesionales. Esto plantea la pregunta de qué está pensando el movimiento estudiantil que desempeñó un papel importante en la elección de su mandatario. La situación actual del sector educativo público y privado en Colombia representa un reto importante que requiere atención inmediata. El ataque frontal al ICETEX puede tener 3 explicaciones, cada una peor que la otra. Gustavo Francisco Petro Urrego quiere acabar con todo, fue lo que dijo el político José Miguel Santamaría Uribe. Colombianos, el ICETEX lo podemos mirar por 3 lados. El primero es nombrar un ministro absolutamente incompetente, bazuquero, que no sabía ni que el ICETEX dependía de él. Entonces, pues, ¿qué iba a saber qué estaba pasando en el ICETEX este señor? El segundo tema es pensar que esto es un poco más de ese chuchuchú, de ir acabando con todo y generando el caos. Y eso es un poco lo que creo que también pudo haber pasado, es el hecho que 200.000 estudiantes que no tengan cómo pagar su matrícula ahorita, pues puede generar un tema que puede ayudar a que no haya elecciones en el año 2026. Y el tercero es el de acabar con todo lo que funcione. Y acabar, por ese lado, con la universidad privada. La universidad privada, que es muy importante en Colombia, pero pues que como es más costosa que la universidad pública, requiere créditos. Entonces, muchas universidades privadas van a quedar muy colgadas sin el ICETEX funcionando. Como ven ustedes, todo esto sigue su camino y sigue su recorrido. Y la oposición sigue generando nuevos precandidatos, sigue generando peleas internas y siguen sin un rumbo fijo para mirar qué vamos a poder hacer para salvar a Colombia. Los hechos son más que evidentes. El progresismo necesita del caos y la crisis de cara a las elecciones del 2026. Los llamados a la acción del gobierno encaminados a enfrentar esta crisis desde la ideología deben ser debidamente considerados. El irresponsable pronunciamiento de su vicepresidenta y ministra para la Equidad, Francia Elena Márquez Vina, en la Asamblea Nacional de Juventudes evidencia que la izquierda pretende imponer el cambio por medios violentos. La conexión de la política progresista con los grupos ilegales, la solicitud de liberación de los peores criminales para empoderarlos como gestores de paz y el fortalecimiento de milicias urbanas, mal llamadas primeras líneas, que están comprometidas a lograr el cambio sin importar el tiempo que dure ni el costo, indican que persiguen una transformación por la fuerza. Esto demuestra que lo más significativo de la propuesta política de Gustavo Francisco Petro Urrego es la alianza con quienes tienen los antecedentes más cuestionables, el acuerdo que tiene con quienes son moralmente reprochables. Los actores de la izquierda siguen abogando por los delincuentes, lo que es un lamentable reflejo de la calidad de un sector de la sociedad. Su vicepresidenta, Francia Elena Márquez Vina, invita a no rendirse, y menos en un momento de cambio que está respaldado desde la izquierda. La juventud no se rinde, carajo.
La juventud de Colombia no se rinde, carajo. Ningún gobierno antes garantizó, y claro que reconocemos todas las dificultades logísticas, etcétera, eso siempre pasará y eso siempre pasa en cualquier encuentro donde hay tantas personas, 3.000 jóvenes reunidos. No es fácil atender un evento de esto, pero sin embargo aquí están construyendo país, construyendo pueblo, construyendo cambio, retroalimentando también con su voz y con su espíritu rebelde a un gobierno, y sobre todo para que no olvidemos quiénes somos y de dónde venimos. Ni el presidente ha olvidado, ni la vicepresidenta, que somos hijos del pueblo, que venimos de la lucha y de la resistencia y nos mantenemos, aún ocupando este lugar donde ocupamos, nos mantenemos en la resistencia y en la lucha. Conquistar los derechos del pueblo, un pueblo que ha sufrido históricamente 500 años de exclusión, de marginalidad, de violencia, estructurales, de un sistema colonial, racista y patriarcal, no se logran transformar en 4 años. Pero nos estamos asegurando de sembrar las semillas del cambio. En la educación, por eso se ha venido liderando una reforma a la educación, que ponga la educación como un derecho fundamental, que ponga los recursos, porque al igual que ustedes, tanto el presidente como yo, sabemos lo que significa ir a una universidad cuando no se tiene condiciones. El resentimiento es la base de la mezquindad y la mentira que se lleva a los jóvenes en Colombia. Esa pasión por el mal se sustenta y respalda en una población iletrada, incapaz de discernir los matices de la narrativa del cambio. Hay una falta de coherencia en los mensajes transmitidos por los distintos funcionarios, incluido Gustavo Francisco Petro Urrego, lo que sugiere que los progresistas están divididos en sus puntos de vista sobre el resultado deseado y están perdiendo la confianza en este cambio propuesto. La falta de competencia demostrada por el pacto histórico se ha traducido en el deterioro institucional de la nación, destrucción progresiva que ahora está afectando a las generaciones más jóvenes. Las nobles capas de la población son testigos de la desaparición de sus aspiraciones al verse privadas de la oportunidad de recibir educación, que ha sido un derecho fundamental atendido por el ICETEX para millones de ciudadanos durante décadas. Un cambio lamentable en el que quienes abogan por el progreso han comprometido sus principios a cambio de lucrativos contratos estatales. Es lamentable informar que este es el cambio por el que votaron millones de colombianos. Su vicepresidenta, Francia Elena Márquez Mina, acomplejada como ella sola y lo proyecta al mundo entero, se siente menos que los demás. Cuando no se tiene para un transporte, o cuando hay que aguantar hambre, o cuando hay que desarraigarse del territorio para llegar a la ciudad, donde para quienes venimos de la montaña o del cambio, nuestro lenguaje incomoda y nuestra forma de hablar incomoda y terminamos siendo burla de todo el mundo. Lo sabemos bien claro. Por eso le digo a los jóvenes indígenas y a los jóvenes afros que están aquí, y a los jóvenes campesinos y a los jóvenes de la población LGBTIQ+, y a la población con discapacidad, que yo sé lo que es la exclusión. Sé porque lo he vivido y ha estado tatuada en mi piel, y eso no me hace olvidar. Así que claro que en campaña dije
que estamos luchando porque queremos vivir sabroso. Y vivir sabroso no es vivir con vanidades. Vivir sabroso, y bien lo saben los del Pacífico colombiano, es vivir con alegría, es vivir en paz, en vivir sin miedo, es vivir sin violencia. No necesitamos ser millonarios para vivir sabroso, pero sí tener dignidad. Y todavía no logramos los cambios. Así que ustedes no aflojen la lucha. Así que ustedes manténganse con el puño arriba. Nos han intentado asesinar, así como asesinan a nuestra juventud todos los días en este país. Así mismo han intentado asesinar al presidente y a la vicepresidenta. Porque con todos los obstáculos, con todas las oposiciones, pero seguimos firmes. Porque el cambio lo logramos, dure lo que dure y cueste lo que cueste. El cambio lo logramos, dure lo que dure, cueste lo que cueste, fue lo que dijo en Ibagué. La ideología política de izquierda se concentra ahora en acabar con el ICETEX, pero ya ha hecho lo mismo con Ecopetrol, los fondos de pensiones, las EPS, las constructoras, las empresas de electricidad, de gas, el comercio, la industria y la minería. El progresismo socialista de Gustavo Francisco Petro Urrego está siendo nefasto para el desarrollo económico y social de Colombia. La falta de entrega a los jóvenes y a la educación está erosionando la credibilidad del acceso al sistema educativo. En lugar de solucionar el problema, la situación ha llevado a la introducción de una idea de carácter de apoyo técnico, de un anteproyecto y de un proyecto de ley. En 2 años asfixió el ICETEX, sin importarle los cientos de miles de estudiantes que necesitan de un crédito. Solo escúchenlo en campaña. Este es su presidente, Gustavo Francisco Petro Urrego. La deuda del ICETEX hay que condonarla. La mitad de los que tienen crédito ICETEX estudiando se van de la universidad y no terminan. Varios piensan en suicidio y quita el tiempo del emprendimiento una vez se termina la carrera para pagar la deuda. Luego, lo que yo pienso hacer con el ICETEX es condonar la deuda y llevar el ICETEX hacia el crédito de estudios en el exterior. Al ICETEX hay que mejorarlo para que preste un servicio ágil y oportuno con mejores tasas y flexibilización en el pago. El concepto de crear un banco del saber se asemeja a la retórica de charlatanería que tanto caracteriza a su presidente. Es claro que 7 de cada 10 jóvenes beneficiarios del ICETEX pertenecen a los 2 estratos socioeconómicos más bajos y existe el riesgo de que pierdan el acceso a la educación superior. Para 2025, cerca de 260,000 familias se quedarán sin los medios para matricularse. Es difícil comprender cómo pueden justificar el derrocamiento de una alternativa existente como el ICETEX sin haber construido lo que afirman que será una alternativa para sustituirlo. Se le incumple a la juventud y a la educación en Colombia a través del marchitamiento del crédito de acceso al sistema educativo, fue lo que aseguró el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. Y justo como regalo de Navidad para la juventud colombiana, ahora el gobierno nacional anuncia, casi que formalmente, que arranca el marchitamiento del ICETEX, que arranca la desaparición de este ente tan importante para nuestro país. El ICETEX ha tenido dificultades, seguramente tiene muchos temas por mejorar, pero hoy el ICETEX beneficia cerca anualmente de 260,000 jóvenes en nuestro país. Más de 1 millón de colombianos de alguna manera se benefician por programas que hoy tiene el ICETEX. El ICETEX le ha permitido a muchos jóvenes talentosos con necesidades económicas ingresar a la educación superior colombiana y libremente tomar la decisión de en qué universidad quieren estudiar y qué programa desean estudiar. Realiza sueños, anticipa posibilidades en materia de empleo, también permite crear emprendedores. 7 de cada 10 jóvenes beneficiados por ICETEX son de estratos 1 y 2.
9 de cada 10 jóvenes beneficiarios del ICETEX son jóvenes de estrato 1, 2 y 3. Es decir, son personas supremamente necesitadas. Y hoy el gobierno nacional, en primer lugar, no deja absoluta claridad, no tiene ninguna claridad sobre qué va a pasar con los recursos que el ICETEX pidió y que necesita para garantizar el acceso a la educación superior a esos 260.000 jóvenes en el año 2025. Hoy, en noviembre, cerca del proceso de matrícula, 260.000 jóvenes no tienen claridad ni garantizado su acceso a la educación superior en nuestro país. ¿Por qué? Porque el gobierno no ha girado los recursos suficientes. Se dice y se anuncia que se va a girar la tercera parte de esos recursos, pero faltan 2/3 partes. Y sin esos recursos, estas familias y estas personas y estos jóvenes no ingresarán a la educación superior colombiana. Terminamos en una idea que no tiene ni sustento técnico, ni anteproyecto, ni borrador de proyecto de ley construido. La incertidumbre que rodea el futuro de miles de estudiantes sin claridad sobre sus perspectivas profesionales corre el riesgo de socavar la frágil estabilidad de las universidades privadas. Esto es especialmente preocupante en una sociedad democrática en la que los individuos tienen la libertad de elegir dónde y cómo estudiar. El genuino derecho a la educación está siendo erosionado por quienes votaron por Gustavo Francisco Petro Urrego sin realizar la debida diligencia, asumiéndolo como un moderado. Desde 2010, su presidente viene proponiendo acabar con la oportunidad de millones de jóvenes de estudiar en la institución de su preferencia, a pesar de haber estudiado él mismo en el externado gracias a un crédito del ICETEX. El desprecio de Gustavo Francisco Petro Urrego por la empresa privada lo ha llevado a priorizar la eliminación del ICETEX, a pesar del significativo número de estudiantes que requieren préstamos. El proyecto de banca no existe y se demorará mucho tiempo en su trámite mientras los colombianos sufren sin educación, fue lo que dejó entrever el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. Hoy el gobierno nacional saca de la manga una propuesta respecto de la cual no sabíamos absolutamente nada, absolutamente improvisada, una propuesta que se denomina un nuevo banco, el Banco del Saber. Y según eso, ICETEX se transformaría en una banca de primer piso, es decir, como un banco, como cualquiera de las otras instituciones financieras en el sistema financiero colombiano, que va a captar recursos del ahorro de los colombianos y va a prestarle a los jóvenes, a los estudiantes, para acceder a la educación superior. Varios temas. Primero, el proyecto no existe, no deja de ser meramente una charlatanería en este momento. Seguramente habrá que estructurarlo y eso se demora. Segundo, tiene que transitar por el Congreso de la República y eso se demora seguramente aún más. Es decir, estamos hablando de varios años para que esto realmente entre en ejecución. Eso sí entra en ejecución. Mientras tanto, ¿qué le va a pasar a estas 260.000 familias de colombianos que no tienen claridad de acceso a la educación superior anualmente? Y en segundo lugar, supongamos que se aprueba y que se crea ese Banco del Saber de primer piso. Como ese banco, ha dicho el gobierno, no recibiría recursos del gobierno nacional, pues no deja de ser distinto a cualquier crédito de cualquier entidad financiera que hoy en día sabemos no responde a las necesidades de los jóvenes de estratos 1, 2 y 3 que quieren ingresar a la educación superior colombiana. Claramente, lo que esto demuestra es que hoy arrancó el shu, o sea, la destrucción del sistema mixto de educación superior colombiano. La destrucción del acceso de jóvenes libremente al sistema de educación superior privado en nuestro país. Y también hoy arranca muy posiblemente la decisión de un gobierno de incrementar los ninis, jóvenes que ni estudian ni trabajan, porque no va a haber los recursos para poder ingresar y acceder a la educación superior colombiana. La improvisación llevará a un mecanismo que nada soluciona el problema que existe y quiere atajar el gobierno. Los detalles específicos de las mejoras propuestas al ICETEX, incluyendo los resultados deseados, los cambios planteados y los beneficios esperados, aún no son claros. Se ha hecho evidente que la población estudiantil no era más que un medio para alcanzar un fin
para su mandatario y sus esquizofrénicos activistas que solo servía para asegurar votos y no ofrecería beneficios tangibles. La izquierda está centrada en difundir sus ideologías tradicionales entre los sectores demográficos más jóvenes, a menudo a través de figuras controvertidas como José Daniel Rojas, ministro de Educación. La esquizofrenia y el egocentrismo de su presidente son la base de una mitomanía que explota la confusión y la perversidad para jugar con los impuestos de los colombianos. Este es un ejemplo del tipo de activismo que demuestra la naturaleza destructiva y miserable del socialismo. Petro les incumplió a los estudiantes. Más de 200.000 jóvenes del ICETEX están a punto de quedarse sin estudios, fue lo que dijo la representante de los estudiantes, Juliet Rincón. Petro le falló a los estudiantes. El presidente tiene a más de 200.000 beneficiarios del ICETEX en riesgo. Abandonó a los de generación E, no ha cumplido con la ampliación de cupos, la creación de universidades, ni con la condonación de los créditos que prometió en campaña. Hoy el ICETEX necesita 400.000 millones de pesos para cerrar el presupuesto de 2024. Plata que ya debería haberse girado, pero hasta ahora no ha llegado. Y esto está frenando el proceso de inscripción de miles de personas que quieren estudiar el próximo año. Aunque muchos critiquen la entidad, lo cierto es que es necesaria. En un país como Colombia, donde las universidades públicas no pueden recibir a todo el mundo y muchos no tienen las herramientas para pasar un examen de admisión, un crédito es la única forma que tienen algunos para poder estudiar. Para dar un ejemplo, en septiembre de este año, 39.000 personas se presentaron en el examen de admisión de la Universidad Nacional para solo 6.700 cupos. Entonces, según el gobierno, los 32.000 estudiantes que se quedan sin cupo no tienen derecho a acceder a una universidad privada con el apoyo del ICETEX para mejorar su futuro y el de sus familias. Actualmente, más de 900.000 personas son usuarias de la entidad. Por eso no es un asunto menor lo que está pasando. Pero parece que el ministro de Educación no lo entendiera. Salió por redes diciendo que esto no es responsabilidad suya, sino del Ministerio de Hacienda. Pero, señor ministro, le recuerdo que según varios decretos, usted es el presidente de la Junta Directiva del ICETEX. Hoy, el ministro no puede desconocer a los estudiantes de universidad privada. Algunos recurrimos al ICETEX porque no pudimos acceder a la pública y otros simplemente eligieron la privada porque era su sueño. Ya sea por necesidad o elección, usted como ministro de Educación debe trabajar por todos los estudiantes y no solo por unos pocos. El ministro de Educación ignora que es su responsabilidad proteger un sistema que apoye tanto lo público como lo privado. Para verdades, el tiempo. Durante la campaña se prometió que se iban a condonar las deudas del ICETEX para que los jóvenes pudieran acceder a carreras que no ofrecían las universidades públicas. Sin embargo, el presupuesto que existía para este fin fue finalmente malversado. El gobierno del cambio ha provocado una serie de pérdidas en materia de derechos, entre ellos el derecho a la vida, que se ha visto menoscabado en un ambiente de inseguridad, el derecho a la salud, que se ha visto comprometido por las reformas propuestas, y el derecho a la educación, que se ha visto perjudicado por la crisis del ICETEX, entre otros factores. El pueblo colombiano está perdiendo paulatinamente los derechos que la izquierda decía defender como consecuencia de las políticas progresistas del gobierno del cambio. La estrategia de cambio se basa en una lógica errónea de destrucción de las estructuras existentes para justificar nuevas iniciativas. El ICETEX ha ayudado a millones de colombianos y acabarlo es quitarle a los jóvenes la oportunidad de escoger una universidad, fue lo que aseguró la senadora Paloma Valencia. El ICETEX ha ayudado a muchísimos jóvenes a salir de la pobreza. La gran mayoría de profesionales, más del 60%, vienen de universidades privadas, porque resulta que hay menos deserción y menos paros. Y la gran mayoría de estudiantes de estrato 1 y 2 están en universidades privadas, porque ahí logran graduarse más rápido y sobre todo porque la gratuidad funciona mal. De manera que acabar el ICETEX es quitarle al colombiano el derecho a escoger entre una educación pública pagada por el Estado o una privada, que hoy no es ni siquiera pagada por el Estado, sino que le prestan a una tasa diferencial para poder estudiar. No puede ser que el Estado decida que todos tenemos que escoger las universidades públicas, no porque queramos, sino porque a ellos les parece.
Los derechos implican la libertad de elegir. Defendamos el derecho a elegir, que es lo que nos hace libres. Para lograr sus metas, los estudiantes deben defender sus derechos, principalmente el de ser libres. Este enfoque demuestra una incapacidad persistente para trabajar con lo que ya existe, para corregir errores y para aprovechar las soluciones existentes. La falta de visión estratégica de los progresistas los lleva a creer que la solución a todos los problemas es desmantelar las entidades existentes. Quien se creía era un motor de oportunidades para miles de jóvenes en Colombia, hoy impide las posibilidades de progreso del país. Si lo dice Andrés Barrio Rubio, póngale la firma. La transformación no implica destrucción. Para evolucionar es imprescindible tener la capacidad de aprovechar las estructuras existentes, potenciar las que son eficaces y subsanar las deficiencias. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión en alponiente.com que esta semana titulamos Ahora la educación en la mira. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en @atutobarrios o en la página web www.andresbarriorubio.com. Lo que usted quiere escuchar está con Andrés Barrio Rubio, Panorama Digital, el podcast a sus sentidos. A Colombia le vendría mejor un enfoque más ponderado de sus agendas políticas y económicas, en lugar de la introducción de experimentos improvisados y el sacrificio de instituciones fundamentales. El país merece un gobernante que refuerce las estructuras existentes en lugar de socavarlas. Quienes votaron por Gustavo Francisco Petro Urrego están decepcionados al ver cómo no han logrado alinear sus acciones con sus intenciones declaradas. La comunidad judía votó por un antisemita, las feministas por un gobierno que incluye a Armando Benedetti y Holman Morris, los enfermos por una agenda de cambio que no les proporciona una atención de salud adecuada y los beneficiarios del ICETEX por una ideología que no apoya su educación universitaria. Lógica del mal en la que sale más fácil matar a alguien para que el petrismo los pondere y les consigne cumplidito un rubro como gestores de paz. Andrés Barrio Rubio, una voz que genera confianza y credibilidad. En el día, hora y lugar de su preferencia, volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla. Estamos a un clic de distancia a través de las plataformas de Spotify, Apple, Podimo, Amazon, YouTube Studio y demás escenarios desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital con Andrés Barrio Rubio. Ven, asómate al mundo, pronto lo verás. El privilegio es nuestro, Panorama Digital es el ventanal. Ven y ocupa tu sitio, Panorama Digital es el mejor. Andrés Barrio Rubio comenta los hechos y genera opinión. Oh, mano con mano, corazón con corazón, todos unidos construiremos la nación. Con abrazo fuerte y sincero, los esperamos en nuestra próxima emisión.